Ya, hoy día vamos a conversar acerca de un tema que lo he titulado como las viejas herejías, la sana doctrina de hoy. Hace como 2 semanas estuvimos conversando con unos hermanos aquí en la casa y yo les dije a ellos lo siguiente, de que si nosotros tuviésemos 200 años de edad, diríamos de que en estos tiempos no se está predicando como se había predicado en el pasado, que al contrario, la predicación era totalmente diferente y en diferentes puntos, aún la forma de hacer evangelismo. Si tuviéramos 300 años de edad, pues daríamos mayor cuenta todavía, nos daríamos mayor cuenta de que pues algo ha ocurrido entre la forma como se enseñaba y la forma en que se está enseñando ahora. Lo que sucede es de que no todo el pueblo de Dios ha tenido acceso a la historia. Yo he conocido a algunos seminaristas, algunos pastores que han estudiado en el seminario que desechan la historia. Ellos consideran de que la historia no es importante y piensan de que muchas de las enseñanzas que ellos han recibido y transmiten a través del púlpito son la sana doctrina. Pero otra vez, pues les digo que nuestro tema de hoy día se va a llamar las herejías de ayer como la sana doctrina de hoy. Yo estuve revisando algo que aprendí cuando estaba en la escuela y Nicolás Avellaneda dijo: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros también hemos encontrado en la Biblia muchos pasajes que hablan acerca de la necesidad del conocimiento en el pueblo de Dios, ¿no? Hay un pasaje que todos conocemos en las Escrituras que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo lo que he traído para poder llevar a cabo este estudio o esta conversación, esta charla, son unos fragmentos de algunos libros de teología. Vamos a abrir algunos libros de teología para encontrar qué es la definición de algunas corrientes teológicas y cómo la iglesia ha tratado con estas corrientes a través de la historia, ¿no? Entonces yo quisiera que comencemos nosotros definiendo qué cosa es la herejía. La herejía significa una desviación de la ortodoxia. Eso es básicamente lo que significa la palabra herejía. ¿Y qué cosa es ortodoxia? Ortodoxia en teología se conoce como aquella doctrina que era predicada por los apóstoles y por los primeros cristianos. Aquella forma de doctrina, aquella enseñanza que daban los apóstoles y que posteriormente la iglesia primitiva también enseñaba, ¿no? Los padres de la iglesia. Entonces, cuando decimos que nuestro título es las herejías de hoy, las herejías de ayer, la sana doctrina de hoy, lo que estamos haciendo es decir una comparación entre lo que fue la enseñanza ortodoxa en las iglesias hasta hace unos años atrás y lo que es hoy día la enseñanza, ¿no? Cómo es que esas herejías o esas desviaciones de la ortodoxia se enseñan en el día de hoy como sana doctrina. Y lo que fue sana doctrina en el pasado se considera como una enseñanza equivocada, una enseñanza errónea, una enseñanza desviada. Yo voy a traer, en primer término, vamos a hacer mucha lectura de los libros de teología. He tomado algunos fragmentos y vamos a ir abriendo la escritura, obviamente, en nuestra conversación para ver qué es lo que la Biblia habla de todas estas cosas. Entonces, vamos a comenzar haciendo definiciones y conceptos teológicos referidos al pelagianismo y al semipelagianismo. Yo no sé si ustedes han escuchado antes estos términos, pero es importante porque el pelagianismo y el semipelagianismo son las herejías de ayer. Y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto llevarles a ustedes o conversar esta tarde. Voy a comenzar leyendo algunas definiciones del libro de teología básica de Charles Ryrie, ¿no? Charles Ryrie no es un autor reformado, por el contrario, es un autor arminiano en su teología.
Y más aún, él es uno de los que postulan que no es necesario el señorío de Cristo para la salvación de un creyente. Él ha escrito obras a ese respecto. Entonces, en su libro o en su obra Teología Básica, que otra vez voy a repetir, no es reformada, en la página 97, capítulo 36, en lo que respecta a la herencia del pecado, vamos a encontrar cuáles son las definiciones que este autor da. Él dice, pelagianismo. Pelagio, un monje de británico que predicó en Roma alrededor del 400 después de Cristo, y creía que puesto que Dios no podía mandar algo imposible de realizar, y puesto que Él ha mandado que los hombres sean santos, entonces pueden vivir una vida libre del pecado. Él enseñó que el hombre fue creado neutral, ni pecaminoso ni santo, y con la capacidad y la voluntad de escoger libremente o el pecar o el hacer el bien. Todos nacen en la misma condición de Adán antes de la caída, solo que ahora el hombre tiene delante de sí el mal ejemplo de Adán, pero Adán en ninguna manera transmitió una naturaleza pecaminosa o la culpabilidad de su pecado a la posterioridad. El hombre tiene una voluntad que es libre, y el pecado viene de los actos separados que hace esa voluntad. El hombre también está libre para hacer buenas obras, y todas sus buenas obras vienen de las facultades de su naturaleza humana, sin ayuda de nadie. Así el pelagianismo exagera el mérito de las obras y su eficacia para la salvación. Una de las cosas importantes que vemos aquí en esta definición es que él dice, Pelagio decía, que puesto que Dios ha mandado que los hombres sean santos, todos entonces pueden vivir una vida libre de pecado. Pelagio decía de que si la Biblia no puede mandar al hombre algo que el hombre no puede cumplir. Yo no sé, pero he escuchado a muchos hermanos en estos tiempos de que en sus iglesias se está enseñando lo mismo. A ellos se les dice, si la Biblia dice, sed santos porque yo soy santos y eso es un mandamiento de Dios, Dios está mandando eso porque el hombre tiene la capacidad en sí mismo, sin la ayuda de la gracia de Dios o la ayuda del Espíritu Santo, para poder ejecutar esa orden, ese mandamiento de Dios. Eso es lo que Pelagio decía, que el hombre, como vamos a ir viendo más adelante y por otros autores, el hombre pues ha sido creado neutral y la caída de Adán no le afectó en nada. Esa es la primera definición de Pelagio. Y si usted en su iglesia ha escuchado ya que pues le están enseñando una doctrina parecida, eso se llama pelagianismo puro. Charles Finney fue un pelagiano puro. Cuando uno lee la obra de Charles Finney en su teología sistemática, uno se da cuenta de que él niega la caída que la caída de Adán haya alcanzado a toda la humanidad. Él niega también la justificación por fe. Muchas cosas que las iglesias desconocen, o el pueblo de Dios desconoce, pues por falta de lectura o de estudios acerca de lo que otros autores han enseñado de ciertas doctrinas bíblicas, ¿no? Vamos a pasar ahora al término semipelagianismo y continuamos en la obra Teología Básica de Charles Riley. Semipelagianismo. La enseñanza de Pelagio encontró la oposición de su contemporáneo Agustín, quien enfatizó la incapacidad total del hombre para alcanzar la justicia y, por lo tanto, su necesidad de la gracia soberana solamente. El semipelagianismo es una posición intermedia entre el agustinismo, con su fuerte énfasis sobre la predestinación y la incapacidad del hombre, y el pelagianismo, con su insistencia en la habilidad completa del hombre. Los semipelagianos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza afectada por la caída, pero él no es totalmente depravado. En la regeneración, el hombre escoge a Dios, quien entonces agrega su gracia. La doctrina del pecado sostenida por la Iglesia Católica Romana es semipelagiana. El pecado original se elimina por el bautismo con agua. Es cierto, la Iglesia Católica Romana es semipelagiana, pero la iglesia podemos llamar
también es semipelagiana, o el evangelicalismo de estos días también es semipelagiano, porque encontramos en esta definición unos puntos claves. Dice que los semipelagianos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual pueden cooperar con la gracia de Dios. Miren, el pelagianismo y el semipelagianismo resaltan el libre albedrío del hombre. Es lo que estamos encontrando en estas definiciones. Y que el hombre, haciendo uso del libre albedrío, puede buscar a Dios, puede acercarse a Dios. Entonces, continuando con la definición, o esta parte clave, dice: una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza afectada por la caída, pero él no es totalmente depravado. Y mire lo que dice aquí. En la regeneración, el hombre escoge a Dios, quien entonces agrega su gracia. Eso es lo que nosotros encontramos en la mayoría de iglesias el día de hoy. Ellos dicen de que el hombre en su libre albedrío debe escoger a Dios, debe buscar a Dios, y Dios agrega su gracia. Esa doctrina es semipelagiana. Es lo que la teología enseña, ¿no? Ahora, el término teología a nosotros no debe de asustarnos. Teología es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios. Muchas personas rechazan la teología, pero nosotros estamos viendo de que es útil para que nosotros podamos tener el conocimiento adecuado de Dios, conocer la historia y saber qué cosa es lo que nosotros estamos creyendo en nuestros días. Otro término que ponen aquí es el arminianismo. Aunque los puntos de vista de Jacobo Arminio, que en 1560-1609, no eran muy divergentes de la teología reformada, la de sus sucesores lo fueron más y más. El arminianismo enseña que Adán fue creado en inocencia, no en santidad, que el pecado consiste en actos de la voluntad, que heredamos la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad ni una naturaleza pecaminosa, que el hombre no es totalmente depravado, que el hombre tiene la facultad de hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida, al punto de la perfección, y que la voluntad humana es una de las causas de la regeneración. Otra vez vemos la voluntad humana, el libre albedrío, como una causa de la regeneración. Yo quiero abrir la escritura en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Ahí vamos a encontrar uno de los textos favoritos que usan los pelagianos, los semipelagianos, y ellos pues son arminianos en su teología. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice la escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje es un pasaje favorito de los pelagianos, semipelagianos, arminianos. Según ellos, en este pasaje, Dios está poniendo la elección en la voluntad del hombre, y que esta es la causa, o sustentan el libre albedrío, utilizando este versículo fuera de contexto. ¿Por qué fuera de contexto? Porque en el contexto la Escritura nos dice de que a pesar de que Dios está haciendo un llamado al hombre para que escoja el bien, para que pueda vivir, el hombre va a fracasar en ese propósito. ¿Por qué? En el capítulo siguiente, 31, versículos 16 al 18, luego que el Señor exhorta para que el hombre escoge el bien, dice: he aquí que vas a dormir con tus padres. O sea, aquí está, vamos a comenzar. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí que vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para vivir en medio de ella. Me dejará e invalidará el pacto que he concertado con él. Pero aquel día se encenderá mi furor contra él. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Aquí el Señor está adelantando de que el hombre no va a poder escoger la vida, sino que el hombre va a escoger siempre su camino de muerte. Por eso el versículo 16 comienza: después que Moisés hace este llamamiento al pueblo,
Comienza diciendo: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí que vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará para prostituirse. Así dice, ¿no? Y el versículo 29, mire lo que dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que la desgracia vendrá sobre vosotros en los días venideros por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos. Cuando nosotros sacamos un versículo fuera del contexto, pues vamos a hacer que la Biblia diga cualquier cosa. ¿Es cierto? Nosotros no vamos a decir de que este pasaje en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, no es un pasaje inspirado por Dios, lo es un pasaje bíblico. Y dice otra vez: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero también más adelante Dios dice de que Él sabe, Él está seguro que ese pueblo se va a prostituir. Es decir, el pueblo a este llamado va a escoger siempre la muerte. Escoger la muerte es la doctrina de la depravación total del hombre. El hombre está depravado, aunque los semipelagianos, los pelagianos y los arminianos enseñan de que el hombre ha retenido cierta libertad para que pueda escoger a Dios. Dios, por medio de su palabra, enseña todo lo contrario, de que el hombre no es libre por encima de la libertad de Dios. Otro pasaje en Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 16, vamos a encontrar también un pasaje interesante que es oportuno traerlo a nuestra memoria. Dice Deuteronomio 10, 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Así dice circuncidad. Es un mandato de Dios. Le está diciendo al hombre: circuncida el prepucio de vuestro corazón. De acuerdo a la doctrina pelagiana, semipelagiana o arminiana, el hombre tendría la capacidad en sí mismo, porque Dios no puede ordenarle algo que el hombre no pueda hacer. Ahora la pregunta sería: ¿cómo el hombre puede a sí mismo circuncidar su propio corazón? Hablar de circuncidar el corazón del hombre es hablar de regeneración, es hablar de nuevo nacimiento. Y aquí, bajo la enseñanza o los postulados pelagianos, semipelagiano y arminiano, pues el hombre está en la capacidad de hacerse nacer por él mismo. Si ustedes se están dando cuenta, el semipelagiano es aquel que dice de que el hombre tiene que creer y Dios lo recompensa con su gracia. Es una gracia diferente a la Escritura. Más adelante vamos a ver que estos postulados han sido condenados como herejía por muchos concilios de la Iglesia. En Deuteronomio 30, hablando nosotros de la circuncisión, en Deuteronomio 30, versículo 6, la Escritura dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es Dios quien circuncida el corazón. Es cierto que su demanda es un corazón circuncidado, pero el hombre es incapaz de poder circuncidar su propio corazón. Vamos a continuar con el libro de Teología Básica de Charles Riley y vamos a traer un par de conceptos más. En la página 431, esta vez vamos a ver... vamos a ver la página 172 del libro Teología Básica de Charles Riley, el capítulo que dice: desde Nicea hasta la Reforma Protestante. Él habla aquí de la controversia pelagiana y señala el año 431. Dice: Agustín también enfatizó grandemente la gracia eficaz como la obra del Espíritu. Esto influyó profundamente no solo en su doctrina del hombre y del pecado, sino también en su doctrina del Espíritu. Pelagio, su oponente en la controversia, abogaba por una negación práctica del pecado original y enfatizaba la capacidad del hombre de hacer el bien aparte del poder del Espíritu. El concilio de Éfeso se ocupó de la controversia en el año 431, condenó a Pelagio y sus puntos de vista y apoyó a Agustín y los suyos. Aunque el pelagianismo fue oficialmente condenado, no fue erradicado de la Iglesia, porque el pelagianismo y el semipelagianismo, como también el agustinismo, han llegado hasta el día presente. Este autor reconoce la influencia de las doctrinas de Pelagio en la Iglesia de hoy.
Tomás de Aquino también hace una reseña acerca de Tomás de Aquino. Dice, Tomás tenía el entendimiento que suelen tener los ortodoxos acerca de la Trinidad. Generalmente hablando, sin embargo, los siglos que precedieron a la Reforma Protestante le agregaron poco a la doctrina del Espíritu, más allá de lo que fue muy bien sintetizado por Agustín. En Occidente, mientras que todavía estaba en efecto la influencia de Agustín, la Iglesia llegó a ser semipelagiana, restando énfasis al pecado original y enfatizando la libertad de la voluntad del hombre. El semipelagiano enfatiza en el libre albedrío, el pelagiano enfatiza en el libre albedrío y el arminiano enfatiza en el libre albedrío. Ellos piensan de que el hombre no necesita la gracia de Dios para buscar a Dios. Ellos creen que el hombre no está muerto en delitos y pecados. Aunque ellos, dentro de su teología o dentro de lo que ellos predican o postulan, ellos dicen creer que el hombre está muerto en delitos y pecados, pero también dicen de que ese muerto tiene que hacer el primer paso para poder alcanzar salvación. Es una doctrina inconsistente, sus postulados también lo son, considerando muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 3, capítulo 3, versículo 11, dice, no hay quien busque a Dios. Pero para el pelagiano, para el semipelagiano, para el arminiano, el hombre sí puede buscar a Dios. A pesar también de que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere. Pero ellos piensan de que sí pueden ir al Señor Jesús. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, ellos pueden dar el primer paso a la salvación. Y esa es una de las causas por las cuales ellos fueron considerados como herejes. Era una desviación de la enseñanza ortodoxa. La iglesia primitiva no enseñaba así. Otra vez en el libro de Teología Básica de Charles Ryrie, vamos a encontrar en las páginas 241 y 242 en las definiciones lo siguiente. Pelagianismo: el hombre no fue creado ni pecaminoso ni santo, y sí con la capacidad y voluntad para escoger libremente entre pecar o hacer el bien. Y el semipelagianismo lo define como la enseñanza que el hombre retiene una medida de libertad por la cual él puede cooperar con la gracia de Dios. Yo quisiera hacerle una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el hombre alcanza la salvación? ¿Cómo es que el hombre alcanza la salvación? Muchas personas dicen, tiene que creer el hombre, tiene que dar el primer paso. Esa es la primera respuesta o la respuesta más popular que encontramos nosotros en nuestros tiempos. Pero cuando les preguntamos a esas personas, ¿y es posible que el hombre pueda dar el primer paso sin la ayuda del Espíritu Santo? Y esto los deja a ellos pensando en su respuesta. Cuando les decimos a ellos, ¿es posible que el hombre pueda tener fe sin la ayuda del Espíritu Santo? Ellos se quedan pensando en su respuesta. Cuando les decimos a ellos, ¿puede el hombre ser convencido de que es un pecador y que necesita de un Salvador sin la ayuda del Espíritu Santo? Ellos se quedan pensando en su respuesta. Porque ellos saben de que la respuesta es no, que Dios es quien da el primer paso en la salvación del hombre, y el segundo, y el tercero, y todos los pasos. Y que el hombre simplemente está desprotegido de cualquier obra o cualquier mérito porque es un cadáver espiritual. Y eso es lo que enseñaba la iglesia en el pasado. El hombre está muerto en delitos y pecados. Pero al parecer esa doctrina de la depravación total que nosotros encontramos en la Escritura ha sido ahora transformada de una manera o maquillada de una manera que pueda decir de que el hombre no está 100% muerto, sino está 80% muerto, 90% muerto o 70% muerto. Y para los pelagianos el hombre no está muerto en delitos y pecados. Entonces hay contradicciones teológicas en las doctrinas que ellos están postulando. En el libro Teología Sistemática de Charles Hodge, cuando habla en la página 30 acerca del arminianismo wesleyano, dice: los proponentes de este sistema consideran la doctrina de la capacidad natural o de la capacidad del hombre natural para cooperar con Dios como semipelagiana, y la doctrina de que los hombres tengan por naturaleza la capacidad de guardar a la perfección los mandamientos de Dios como pelagianismo puro.
Es lo que estamos diciendo, es lo que nosotros encontramos de una manera más resumida en el libro de Charles Hodge. También en Teología Sistemática de Wayne Grudem, en la página 1330 en el glosario, él define Pelagio como un monje del siglo V que enseñó pelagianismo, que el hombre tiene la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios y puede dar por iniciativa propia los primeros y más importantes pasos hacia la salvación. La teología sistemática de Louis Berkhoff, en la página 302, dice: el semipelagianismo reaccionó en contra de lo absoluto del concepto de Agustín. Admitió que toda la raza humana está envuelta en la caída de Adán, que la naturaleza humana está infectada con el pecado hereditario y que todos los hombres son por naturaleza inclinados al mal y no pueden, sin la gracia de Dios, ejecutar algo bueno. Pero negó la total depravación del hombre, la culpa del pecado original y la pérdida de la libertad de la voluntad. También Louis Berkhoff, en la página 306, dice: los arminianos hablan de una capacidad de gracia, puesto que creen que Dios imparte su gracia común a todos los hombres, la cual los capacita para volverse a Dios y creer. En la página 308, Louis Berkhoff, en su obra Teología Sistemática, dice: la moderna teología ancha, que es esencialmente pelagianismo, encuentra, como es natural, muy ofensiva la doctrina de que el hombre ha perdido su capacidad para determinar su vida en la dirección de la verdadera justicia y santidad, y se gloría en la capacidad del hombre para elegir y hacer lo que es justo y bueno. Yo quisiera ir a la Escritura para hablar acerca de lo que es la doctrina de la incapacidad y la salvación. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23, dice la Escritura: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo. Y yo creo que podemos contestar nosotros a estas preguntas que Dios nos hace por medio de las Escrituras. ¿Podrá cambiar el etíope su piel? No. ¿Podrá cambiar el leopardo sus manchas? No. Así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo. No. El hombre no puede hacer el bien porque está habituado, inclinado a hacer lo malo. En el libro de Proverbios, capítulo 27, libro de Proverbios, capítulo 27, vamos a ver también más escritura acerca de la depravidad del hombre. 27, versículo 22. La escritura dice: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigos majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. También en el libro de Mateo, ahora vamos al Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 19, versículos 24 al 26. La Escritura dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que el Señor está diciendo: es imposible para el hombre hacer su propia salvación, y que la salvación viene de Dios. En Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14, Génesis 18, 14, dice la Escritura: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Y aquí obviamente está hablando acerca del nacimiento milagroso, la concepción milagrosa de Isaac, que es un tipo del creyente en este tiempo. Así como Isaac nació por la obra sobrenatural de Dios en la matriz de la estéril Sara, así todos los que son creyentes nacen por la obra sobrenatural de Dios, quien regenera
a la llaga podrida, al pecador, y lo hace justo. Lo declara justo y lo hace aceptable delante de él. No por los méritos del hombre, no porque el hombre haya puesto algo de fe, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, sino porque Dios en su poder lo hace de esa manera. En Números también, capítulo 11, versículo 23. Números 11, 23, dice la Escritura. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Aquí también vemos al Señor recordándonos que su brazo no se acorta. Su brazo tiene siempre el mismo poder. En Job, capítulo 42, versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 2. Vamos a ver otro pasaje también. Dice la Escritura: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que sea oculto. También Job está reconociendo el poder, la omnipotencia de Dios. En Salmos 3:8, Salmos 3:8, dice la Escritura: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9 dice: la salvación es de Jehová. Y en Apocalipsis también tenemos un par de pasajes donde el Señor también nos dice lo mismo. Apocalipsis 7:10 dice: clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y en Apocalipsis 19:1 también encontramos lo mismo. 19:1 dice: después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La salvación es de Dios. El hombre no participa absolutamente en nada para salvarse a sí mismo. Y eso es lo que fue el motivo para que sea condenada toda esta herejía pelagiana y semipelagiana como herejía. En Louis Berkhof también, en la página 486, él dice: realmente es el resurgimiento y la confección de varias herejías antiguas del pelagianismo, con su negación de la depravación humana y su afirmación de la capacidad natural del hombre para salvarse. Aquí está haciendo pues lo mismo, está diciendo lo mismo, de que el pelagianismo pues es una herejía vieja. También Louis Berkhof, en la página 593, acerca de la voluntad humana, él dice lo siguiente: según Pelagio, el concepto de la regeneración es nuevo nacimiento, es solo un acto de la voluntad humana, y en la práctica es idéntico con la propia reforma lograda por uno mismo. Con algunas ligeras diferencias, este es el concepto de la teología moderna ancha. Una modificación de este concepto es el de los semipelagianos y de los arminianos, que la consideran, al menos en parte, como un acto del hombre que coopera con las influencias divinas aplicadas por medio de la verdad. Esta es la teoría sinergética de la regeneración. Sinergético significa dos fuerzas trabajando juntas. Es Dios y el hombre trabajando juntos para salvar al hombre. Estos dos conceptos envuelven una negación de la depravación total del hombre, enseñada con tanta claridad en la palabra de Dios, en Juan capítulo 5, versículo 42, Romanos capítulos 3, del 9 al 18, Romanos capítulo 7, 18, versículo 23, Romanos 8, versículo 7, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 4, y de la verdad bíblica de que solo Dios es el que inclina la voluntad del hombre, como dice Romanos 9, versículo 16, y Filipenses 2, 13. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es de que el semipelagianismo es enseñado popularmente en las congregaciones. Es posible que los hermanos que estén escuchando este estudio también hayan reconocido mucha de la enseñanza pelagiana, semipelagiana y arminiana como doctrinas fundamentales en sus iglesias. Hay muchas iglesias que dentro de sus declaraciones de fe ellos ponen que creen en el libre albedrío del hombre. Cuando una iglesia o una congregación dice que cree en el libre albedrío del hombre, está declarándose como pelagiana, semipelagiana o arminiana. Creer en el libre albedrío del hombre implica
negar que el hombre está muerto en delitos y pecados y que es incapaz de buscar por él mismo la salvación. En godquestions.org en español habla acerca del pelagianismo y es interesante lo que yo encontré también. Esto es un sitio en el internet. Y a la pregunta, ¿qué son el pelagianismo y el semipelagianismo? Pelagio fue un monje que vivió a fines del siglo IV y a principios del siglo V después de Cristo. Y Pelagio pensaba que los seres humanos nacían inocentes, sin la mancha del pecado original o heredado. Él creía que Dios creó directamente a cada alma humana y por lo tanto cada alma humana estaba originalmente libre de pecado. Pelagio creía que el pecado de Adán no afectó a las generaciones futuras de la humanidad. Esta postura fue conocida como pelagianismo, dice esta página web. El pelagianismo contradice muchas escrituras y principios bíblicos. Primero, la Biblia nos dice que somos pecadores desde el momento de la concepción. Salmo 51:5. Más aún, la Biblia enseña que todos los seres humanos mueren como resultado del pecado. Ezequiel 18:20 y Romanos 6:23. Mientras que el pelagianismo dice que los seres humanos no nacen con una inclinación natural hacia el pecado, la Biblia dice lo opuesto en Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 18. Romanos 5:12 dice claramente que el pecado de Adán es la razón por la cual el pecado infectó al resto de la humanidad. Cualquiera que ha criado niños puede atestiguar el hecho de que los infantes deben ser enseñados a comportarse. No se les tiene que enseñar cómo pecar. Por lo tanto, el pelagianismo es claramente antibíblico y debe ser rechazado. La definición del semipelagianismo dice así: esencialmente enseña que la humanidad está manchada por el pecado, pero no al grado de no poder cooperar con la gracia de Dios por nosotros mismos. El semipelagianismo es en esencia la depravación parcial, como opuestas a la depravación total. Las mismas escrituras que refutan al pelagianismo también refutarán al semipelagianismo. Romanos 3, versículos del 10 al 18, definitivamente no describe a la humanidad como estar parcialmente manchada por el pecado. La Biblia enseña claramente que si Dios no aparta a una persona, somos incapaces de cooperar con la gracia de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Al igual que el pelagianismo y el semipelagianismo es antibíblico y debe de ser rechazado. Eso es lo que enseña la teología, eso es lo que enseña la historia. Sin embargo, muchas personas pueden sentirse ofendidas por lo que nosotros estamos hablando y predicando, pero no es de nosotros mismos. Ya dijimos al inicio de este estudio, si nosotros tuviéramos 300 años de edad, posiblemente estaríamos sentados aquí en esta mesa conversando acerca de la manera como ha cambiado la predicación en estos últimos 300 años. Si tuviéramos solamente 200 años, nos daríamos cuenta de que nunca el dispensacionalismo fue predicado dentro de la iglesia, pero no tenemos 200 años. ¿Cómo podemos saber si el dispensacionalismo fue predicado o no por la iglesia? A través de la historia, a través de la teología, a través del conocimiento que otros autores, que el Señor en su providencia y en su sabiduría ha permitido que se guarde material histórico suficiente para conocer cuál era la doctrina que los apóstoles estaban siguiendo. Y nosotros estamos viendo por medio de este estudio que la doctrina apostólica en ninguna manera fue pelagiana, en ninguna manera fue semipelagiana, en ninguna manera fue arminiana, sino que ellos predicaban de que la salvación es de Jehová, solamente de Jehová, y que el hombre no puede colaborar absolutamente con nada, ni aún con la fe. Ni aún con la fe, porque la Escritura enseña claramente que la fe es un regalo de Dios. Entonces, si la fe es un regalo de Dios, ¿a qué fe se refieren ellos cuando dicen tienes que creer en el Señor Jesucristo? ¿A la fe de la que habla Santiago? Cuando dice crees en Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Es un asunto que nosotros también debemos de tener en cuenta, ¿no? También en Wikipedia en español dice lo siguiente. Wikipedia no es cristiano y dice lo siguiente.
El semipelagianismo. Las doctrinas semipelagianas se opusieron a la teología de Agustín de Hipona y sostenían una especie de predestinación, así como la teoría del initium fidei. El comienzo de la conversión se debe al esfuerzo humano. Es el semipelagianismo. Aun cuando las tesis del semipelagianismo son todavía ocasión de discusión entre los teólogos, pues no se conoce con certeza el verdadero alcance de sus afirmaciones, San Agustín se enfrentó también a ellos como contra los pelagianos, sosteniendo la primacía total de la gracia en cualquier movimiento que lleve a la salvación o justificación. Incluso el primerísimo acto de fe requiere una gracia especial de Dios, según fueron aclarando los discípulos de Agustín. Es lo que nosotros estamos diciendo. También un lugar web habla también acerca de lo que es el semipelagianismo o marselleses del siglo VI. Dice, se conoce bajo este nombre al conjunto de doctrinas heterodoxas promovidas por un grupo de monjes pertenecientes a los monasterios de San Víctor de Marsella y de Lerins, Francia, entre cuyos líderes cabe destacar al abad Juan Casiano, a Vicente de Lerins y a Fausto de Ries, como reacción contraria de algunas enseñanzas propugnadas por San Agustín, principalmente las referidas a la espinosa cuestión de la predestinación. Aquellos propusieron que el hombre tiene el poder suficiente para dirigirse a Dios en busca de ayuda, encaminar a la fe, desear la salvación o la orientación hacia la fe, sin que sea necesaria la intervención de la gracia divina. Por ello, la predestinación eterna dependía de la voluntad humana en la medida que hubiera perseverado hasta el final, sin necesidad alguna de intervención de un Dios, de un don especial para lograrlo. Difundida la herejía, principalmente por Galia, nótese cómo lo llaman, herejía, fue combatida por un discípulo de San Agustín, Próspero de Antioquía, y bueno, continúa hablando más aquí. Pero aquí ya hay una referencia que estas enseñanzas son herejes. Ahora, posiblemente muchas personas consideren de que los concilios nunca han tenido autoridad para condenar las herejías. Pero yo quisiera traer también un caso acerca de una condenación que es a las enseñanzas de Arrio. Arrio enseñó lo siguiente, de que el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, no siempre existió, que es una creación del Padre y que no es verdadero Dios. Arrio fue condenado como hereje también por un concilio de la Iglesia. Las enseñanzas de Arrio han sobrevivido hasta este tiempo y son los que nosotros conocemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han abrazado la herejía arriana de negar a Jesucristo como Dios y aún negar al Espíritu Santo. Entonces es importante saber y conocer qué es lo que la Iglesia antigua admitía como doctrina sana y qué es lo que admitía como herejía. En el siglo V, Pelagio defendía el libre albedrío y San Agustín defendía que el hombre está muerto en delitos y pecados. En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam defendía el libre albedrío y Martín Lutero defendía que el hombre está muerto en delitos y pecados. En el siglo XVII, Jacobo Arminio defendía el libre albedrío y Juan Calvino defendía que el hombre está muerto en delitos y pecados. Como una especie de resumen, podemos decir de que los arminianos son pelagianos y semipelagianos, y ellos consideran o dan bastante importancia al libre albedrío en la salvación del hombre. Los pelagianos dicen que la caída adámica no afectó al hombre, que el hombre nace neutral, necesita un guía para la salvación y que también puede rechazar la salvación. Los semipelagianos también postulan el libre albedrío y dicen que la caída adámica afectó un poco al hombre, que el hombre está enfermo y que el hombre necesita un médico para salvación y que también puede rechazar la salvación. Los que postulan la doctrina reformada o los calvinistas creen en lo que es la depravación total en contra del postulado del libre albedrío. Ellos señalan de que el hombre nace pecador. Todas las áreas de su vida han sido corrompidas por el pecado. No puede buscar a Dios, como dice Romanos 3:10. Por él mismo,
o sea, no puede buscar a Dios el hombre por él mismo, que está muerto en delitos y pecados y que necesita vida. No necesita un guía, no necesita un médico, necesita resurrección, necesita vida. Y que esta vida depende únicamente de la gracia de Dios. Al principio, otra vez nuestro título de esta tarde se llama Las herejías de ayer y la sana doctrina de hoy. Y dijimos al inicio de que las enseñanzas de Pelagio fueron condenadas como herejías, tanto el pelagianismo, el semipelagianismo y aún el arminianismo. Y los concilios y las confesiones y cánones que declararon o condenaron las enseñanzas de Pelagio como herejías son los siguientes. Concilio de Cartago en el año 412, 416 y 418. El concilio de Éfeso lo condenó como herejía en el año 431. En el concilio de Orange se condenó al semipelagianismo y la doctrina de Pelagio como herejía en el año 529. El concilio de Trento volvió a condenarlos como herejía en el año 1546. El helvético en el año 1561 a 1566. La confesión de Augsburgo en el año 1530 también los condenó como herejes. La confesión belga los condenó en el año 1561 como herejes. Los artículos anglicanos en el año 1571 también los condenó como herejes. Los cánones de Dort también en el año 1618 y 1619. Pelagio fue condenado como anatema por sus enseñanzas. Sin embargo, muchas de esas enseñanzas hasta el día de hoy han sobrevivido y han infectado lo que es la sana doctrina. ¿Qué es lo que usted está creyendo acerca de la salvación del hombre? ¿Usted cree que el hombre puede buscar a Dios sin la necesidad de la gracia de Dios? Entonces usted es pelagiano, o es semipelagiano, o es arminiano. Y esa enseñanza que usted está postulando es herejía, de acuerdo a los concilios de la iglesia. Por otro lado, ¿qué cosa es lo que cree usted? Quizás usted también puede creer de que el hombre está pues muerto espiritualmente y que necesita la gracia de Dios para poder verse pecador él mismo y buscar a un Salvador, buscar a Dios. Esa obra que hace primeramente el Espíritu Santo para dar vida al muerto, regenerarlo, es el postulado que la iglesia primitiva había sostenido desde sus inicios. Es la doctrina que Pablo predicó, es la doctrina que el Señor Jesucristo predicó, es la doctrina que predicaron los primeros cristianos, es la doctrina que predicaron los padres de la iglesia, es la doctrina que predicó Agustín de Hipona, es la doctrina que predicó Martín Lutero, es la doctrina que predicó Juan Calvino también, y que ahora en nuestro tiempo se le está dando matices de una enseñanza nueva cuando es antigua. Yo espero que este estudio que hemos venido realizando nosotros le ayude a conocer mejor cuál es la posición de fe que usted tiene. Dice la Escritura que nosotros pues debemos de conocer a nuestro Dios. Y yo creo que una parte fundamental de conocer a Dios es cómo Dios obra en la salvación. Dependiendo de lo que usted crea, usted va a tener una manera de evangelizar. Si usted es un pelagiano, un semipelagiano, un arminiano que pone énfasis en el libre albedrío del hombre, usted va a tratar de convencer al hombre que acepte a Dios. Usted va a hacer uso del decisionismo en sus campañas evangelísticas o en su evangelismo personal. Usted va a buscar arrancarle una oración al pecador, aunque el pecador la haga sin fe, para considerarlo como incluido dentro de la familia de Dios. Pero por otro lado, si usted entiende que la libertad de Dios está por encima de la libertad del hombre y que el hombre no puede por él mismo buscar a Dios porque está muerto en delitos y pecados y porque el pecado ha infectado todas las áreas de su vida, usted lo que va a hacer es va a evangelizar de la misma forma como lo hizo el Señor. Nosotros no encontramos el decisionismo en ninguna parte de las Escrituras. El Señor no hacía decisionismos, el Señor no hacía llamados al altar, Pedro no los hacía, Pablo no los hacía. Ellos simplemente predicaban el Evangelio, decían: arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar hoy. Las herejías de ayer son las verdades de hoy, y es posible que esta exposición teológica que
acabamos de hacer no sea del agrado de muchos, que a pesar de que tienen conocimiento de esto, buscan esconderlo de la congregación y no lo enseñan en sus escuelas bíblicas, porque piensan de que es mucho más sencillo creer de que el hombre puede salvarse por él mismo y que solamente la gracia de Dios puede colaborar con eso. Yo espero y oramos nosotros aquí desde Lima, Perú, para que el Señor, pues por medio de este estudio, abra los ojos de vuestro entendimiento, del entendimiento de cada uno de nosotros, y que corrijamos cómo es que hemos venido enseñando. Corrijamos aquello que nosotros hemos estado ocultando de las congregaciones, si es que lo hemos sabido antes. Pero hoy día usted lo sabe. Y yo espero de que el Espíritu de Dios lo guíe a usted a buscar y escudriñar más de lo que yo he hablado esta tarde, para que usted compruebe si lo que usted ha aprendido y está enseñando ha sido considerado como herejía en el pasado y usted lo está considerando como sana doctrina de hoy. Esto es lo que yo tenía preparado para ustedes en esta tarde, y nuestra oración va a ser en el sentido en que yo ya les he dicho. Muchas gracias, que Dios los bendiga.